programa de apoyo a la inclusión laboral de personas con discapacidad, en alianza también con Senadis. Y ahí quiero presentarles primero a Paola Villegas, que es nuestra intérprete de lengua de señas que nos va a estar acompañando hoy, ¿ya? Así que ahí pueden también anclar su pantalla en caso de que lo requieran, ¿sí? El módulo de hoy corresponde a el módulo número 7, ¿cierto? Que es de liderazgo inclusivo como una oportunidad para potenciar la diversidad e inclusión dentro de nuestras organizaciones, ¿sí? Bueno, esta parte la voy a saltar un poquito porque ya nos hemos visto anteriormente en otros módulos, ¿cierto? Mi nombre es Ruth Dora, yo soy coordinadora del área de inclusión laboral en Fundación Descúbreme, soy terapeuta ocupacional de profesión y gestora de inclusión laboral, ¿ya? Y a quien sí voy a presentar, ¿ya? Es quien también lidera nuestro módulo de hoy, ¿cierto? Es la relatora principal del módulo, Pamela Vallejos. Pamela es la jefa de consultoría. Ella es administradora pública, diplomada en gestión de operaciones y cuenta con vasta experiencia en gestión de procesos y desarrollo también de recursos humanos en distintas organizaciones nacionales e internacionales. También como especialista ha liderado diversos equipos y proyectos de formación para la empleabilidad, competencias laborales, certificación, inclusión sociolaboral para personas con discapacidad e innovación social para la reinserción laboral de poblaciones vulnerables, ¿ya? Pamela es docente y expositora en habilidades ejecutivas e inclusión laboral para personas con discapacidad. Y también Pamela es quien lidera justamente este proyecto que estamos haciendo en alianza con Senades. Así que le damos la bienvenida también a Pame. Muchas gracias, Ruth, por esta presentación. En realidad la considero muy extensa en todo caso, de tantas cosas que uno ha hecho. Pero para mí hoy día es un placer estar con ustedes. Así que nos vamos a ver en un ratito más en el bloque que viene a continuación de Ruth. Así que bienvenidos, bienvenida y esperamos que haya una participación importante dado los temas que vamos a abordar. Muchas gracias, Ruth. Gracias, Pame. Bueno, entonces, primero vamos a iniciar este módulo de liderazgo, ¿cierto? Inclusivo, y vamos a partir recordando algunos conceptos que nos van a ir dando cierto contexto respecto de información que nosotros vamos a entregar, ¿cierto? En base a este liderazgo inclusivo y a todas las habilidades que todas las personas que nos desempeñamos en esta área, ¿cierto? Tenemos que ir desarrollando, ¿cierto? Todos quienes lideramos justamente la inclusión dentro de nuestras organizaciones. Ya por lo mismo también, tal como les decía Pame, es importante también su participación, ¿cierto? Que puedan estar atentos, atentas, participar activamente, ¿cierto? Y que también en medida que vayamos avanzando con las temáticas puedan ir compartiéndonos también sus experiencias, sus opiniones, ¿ya? Así que muy importante también la participación. Entonces, tal como les había comentado, primero vamos a ir recordando algunos temas, ¿cierto? Primero, ¿qué es una organización inclusiva? Es aquella que trabaja para que todos sus trabajadores y trabajadoras, sin importar su condición, ¿cierto? Ya sea género, edad, orientación sexual, etcétera, es decir, sin importar sus características personales, tengan las mismas oportunidades ya para pertenecer y para crecer profesionalmente, siendo un aporte para la organización, ¿sí? Eh, una empresa inclusiva se diferencia de otras organizaciones y de otras empresas tradicionales porque tiene un enfoque proactivo en la diversidad, ¿ya? En la diversidad, en equidad, en el acceso equitativo a oportunidades para todas las personas, ¿cierto? Tal como lo mencionamos anteriormente, independiente de las características individuales, ¿ya? Por lo tanto, es importante, ¿cierto? Que
se puede ir construyendo una cultura inclusiva y abierta a la diversidad con un ambiente, ¿cierto? Un contexto en donde exista confianza, en donde todas las personas puedan desempeñarse, desenvolverse de una manera auténtica y se sientan también seguras, orgullosas y que tengan el sentido de pertenencia a una organización que identifica la inclusión, ¿cierto? Como un valor, ¿sí? Bueno, considerando entonces esta definición que revisamos anteriormente de la organización inclusiva, ¿cierto? Que en el fondo necesitamos ir generando acciones concretas para que todas las personas, ¿cierto? De nuestra organización, sin importar su condición, tengan las mismas oportunidades para poder ir creciendo, ¿cierto? Y pertenecer en la organización, ¿sí? Y sin duda una de las grandes habilidades que deben desarrollar y generar como líderes inclusivos es justamente lograr relacionarse con las personas a un nivel verdaderamente humano, ¿sí? Entonces, eh, como primera instancia, ¿cierto?, de conversación, de participación, quisiera dejar esta pregunta, ¿ya? Aquí podemos ver distintos grupos, ¿cierto?, de diversidad, ¿ya? Entonces, la idea es que nos puedan ir comentando qué acciones ustedes han implementado dentro de sus organizaciones que han favorecido la creación de un ambiente inclusivo, ¿ya? Quizás qué barreras han considerado, ¿cierto? ¿Qué han experimentado estos grupos? ¿Qué han hecho ustedes como organización, ¿cierto? Para poder ir derribando esas barreras. Así que les dejo abierto para que abran sus micrófonos, cámaras, también en el chat, si es que lo desean compartir también por chat. ¿Qué acciones han implementado sus equipos, ¿cierto? O su organización que han favorecido la creación de un ambiente inclusivo? Nos pueden comentar qué foco ha tenido, si ha sido para un grupo de interés en particular. Si hay alguien que quiera compartir. Paola, Marianela, María Soledad, Anitza, Alejandro, Consuelo, Carolina. Hola Ruth, Hola, Paola. sí, mira, te cuento que mi equipo es relativamente nuevo, ¿Ya? partió más o menos en marzo, por lo tanto somos un grupo súper pequeño en la Ujú, institución. No obstante, ahora estamos generando presupuesto para el otro año y queremos incluir presupuesto para laborantes o ayudantes de nuestra área que sean estudiantes ujú. eh, que estén en grupos de inclusión. ¿Ya? ¿Ya? Ya, perfecto. Obviamente generando las adecuaciones que sean necesarias. No hacerlo exclusivo como en otras áreas que no se revisan como mucho esos temas. Entonces nosotros Ujú, queremos que los laborantes sean del área de inclusión o pertenezcan a programas de inclusión o tengan formación en liderazgo inclusivo, porque eso sí lo hacemos. ujú. Hay cursos de liderazgo inclusivos donde ellos tienen que generar proyectos, tienen que aprobar para poder tener la certificación de que aprendieron en los cursos relacionados con liderazgo inclusivo. Buenísimo, qué buena iniciativa. Eso es algo muy positivo, ¿cierto? De, sobre todo ir generando instancias de aprendizaje, ¿cierto? Eso es lo principal. Muchas gracias, Paola, por compartir Gracias a tu ti, Ruth. experiencia. Ahí, María Soledad, hemos implementado talleres de liderazgo inclusivo. Buenísimo, muy buena instancia también. Gracias, María Soledad, por compartir. ¿Hay alguien más que quiera compartir su experiencia? ¿Qué acciones han implementado a nivel organizacional o a nivel equipo que han favorecido la creación de estos ambientes inclusivos?
en cualquier grupo, digamos, de interés. Hay alguien escribiendo en el chat, así que vamos a esperar que nos comente. De todas maneras, si hay alguien más que quiere compartir, también pueden levantar sus manos. Alejandro nos cuenta que hemos ofrecido cursos de lengua de señas abiertos a la comunidad. Excelente, qué buena iniciativa. Muy buena iniciativa para generar cierto eh, accesibilidad justamente, ¿cierto? Lo que hablábamos también en los módulos anteriores, ¿se acuerdan que revisamos harto lo que tiene que ver con accesibilidad universal, con que nuestros procesos también sean más accesibles e inclusivos? Y aquí esto que sea abierto a la comunidad es súper importante, es muy relevante también y agrega mucho valor también a la organización. Muchas gracias, Alejandro, por compartir esa iniciativa. María Soledad está escribiendo. Mira, María Soledad también nos dice que también difundimos gráfica en fechas nacionales o internacionales que promueven el sentido de esos días. Por ejemplo, pueblos originarios, Día de la Discapacidad, perfecto, dando visibilidad, ¿cierto?, de lo que es la diversidad, perfecto. Y Alejandra nos dice que también en las ceremonias institucionales se ha procurado que siempre hay un intérprete de lengua de señas. Excelente medida de accesibilidad. Perfecto. Bueno, ahí tenemos distintas medidas, ¿cierto? Acciones que han tomado las organizaciones, ¿cierto? Que finalmente marcan una diferencia, ¿cierto? Y le dan valor también a nuestras organizaciones, ¿sí? Así que muchas gracias por compartir esas experiencias, ¿cierto? Esas iniciativas y acciones que han tomado también a nivel organizacional. Entonces, vamos a seguir recordando primero qué es lo que necesitamos entender para convertirnos en una empresa inclusiva. Ciertamente es un camino largo, ¿cierto? Es un camino largo de recorrer, ¿ya? Pero para que una institución sea inclusiva, debe tener un grupo de personas diversos, ¿cierto? En características personales y generar en el equipo de trabajo un sentido de pertenencia, ¿ya? Y de conexión con el resto, independiente de las diferencias que tengan, ¿sí? Lo ideal aquí es poder generar un espacio en donde todas las personas, ¿cierto? Todos los miembros de los equipos son bienvenidos, bienvenidas y que tienen las mismas oportunidades para poder ir desarrollándose y crecer dentro de nuestra organización, ¿cierto? Entonces aquí tenemos tres conceptos súper importantes que también los hemos revisado antes, ¿cierto? Que primero tenemos que revisar ciertos temas de diversidad, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos, ¿cierto?, la presencia de personas que dentro de un de estos grupos, ¿cierto?, tienen un amplio rango de características, ¿cierto? Entonces es importante poder ir preguntándonos, reflexionando de cómo aseguramos que, por ejemplo, la sociedad refleje y sea representada y valorada en nuestras organizaciones, ¿ya? ¿Podemos tener un reflejo de nuestra sociedad en nuestras organizaciones? ¿Qué acciones podemos tomar para que esto ocurra? ¿Ya? Y esto tiene mucho que ver con la pregunta que habíamos hecho anteriormente, ¿ya? Y con estas iniciativas y estas acciones que también se han tomado, ¿cierto? Por otro lado, ¿cierto? La inclusión, que es esta práctica de construir la organización como un espacio en donde todas las personas, ¿cierto?, justamente tengan estas mismas oportunidades, ¿ya? Y aquí es importante también cuestionarnos qué tan, eh, qué tan cómodos se sienten las personas que trabajan en nuestra organización de mostrarse tal cual son, ¿ya? O también preguntarme cómo me siento yo en mi organización de mostrarme tal cual soy, ¿sí? Es importante que también nos podamos ir llevando estas preguntas, ¿ya? Y que las vayamos dándole vuelta, ¿cierto? Reflexionando sobre ellas porque nos permite
visualizar oportunidades también dentro de nuestra empresa o dentro de nuestra organización, ¿ya? Y otro punto importante, ¿cierto? Es este sentido de pertenencia, este sentido de conexión. Porque, claro, cuando nos sentimos que pertenecemos, ¿cierto? Eh, hay, hay muchos factores que van aumentando ya a nivel personal, ¿ya? Cuando las personas tienen este sentido de pertenencia, hay más motivación, mejora también nuestra salud, ¿ya? A nivel mental, a nivel físico, nuestro rendimiento, ¿cierto? Nuestra productividad y los resultados también se van alineando a los objetivos de nuestro desarrollo también de carrera o nuestro desarrollo profesional, ¿sí? Y por otra parte también las organizaciones la innovación, mejoran justamente la productividad y los equipos de trabajo se van fortaleciendo, ¿ya? Y aquí es importante también destacar que diversidad e inclusión no es un proyecto, ¿cierto? No tiene una fecha de término, ¿ya? Desde donde están las organizaciones, sus organizaciones, siempre es posible ir avanzando en mayores logros, ¿cierto? Y poder ir transformando, ¿cierto? La organización en la forma de hacer las cosas, ¿cierto? Y de ir liderando también. Es importante también poder reconocer que todo esto se va generando en un contexto nuevo, ¿cierto? En donde los líderes inclusivos tienen que hacer frente a este concepto de diversidad, ¿sí? Eh, no solo respecto a las personas que componen sus equipos de trabajo, sino que también relacionado, por ejemplo, a la diversidad en los mercados, ¿cierto? Porque con el crecimiento de las economías, ¿cierto?, que emergen, los líderes también tienen que ir entendiendo y adaptarse a culturas y a dinámicas, ¿cierto?, de estos nuevos mercados, ¿ya? Y esto también puede implicar diseñar estrategias comerciales, por ejemplo, que tengan en cuenta las necesidades y las expectativas locales, ¿sí? Por otra parte, también tenemos la diversidad de ideas, ¿sí? Eh, eh, la tecnología, la hiperconectividad generan una explosión de innovación, ¿cierto? Porque los líderes inclusivos también aquí, el rol es muy importante porque tienen que ir fomentando un ambiente en donde las ideas diversas puedan prosperar, ¿cierto? Puedan ir impulsando la creatividad y también la competitividad de la empresa, ¿ya? También hay que considerar la diversidad de clientes, ¿ya? Con clientes globales, ¿cierto? El mercado es mucho más accesible y es vital poder comprender las diferentes preferencias, los comportamientos y los valores, porque esto nos va a poder permitir como líderes, ¿cierto? Poder ofrecer productos, servicios que puedan apuntar, ¿cierto? Que resuenen en una cultura, en toda la cultura, ¿cierto? Y por otra parte tenemos la diversidad de talento, ¿cierto? Los cambios, por ejemplo, en los perfiles de edad, de educación, considerar también los flujos migratorios, junto también con las expectativas de igualdad de oportunidades y de equilibrio también entre el trabajo, la vida privada, ¿cierto? Y todo esto está impactando a las personas, ¿cierto? Y a todos los trabajadores y trabajadoras. ¿Y por qué es importante este contexto más allá de nuestro equipo? Porque las organizaciones prácticamente tienen dos caminos que tomar, ¿cierto? En estas innovaciones, ¿cierto? Tienen que innovar o dejan de existir, básicamente. ¿Ya? Y es aquí donde nace justamente este liderazgo inclusivo para poder ir fomentando la innovación de las organizaciones, ¿cierto? Y nutrirnos también de la diversidad que los equipos de trabajo, de los equipos de trabajo, ¿cierto? Que componen, ¿cierto? Estas organizaciones, ¿ya? Entonces es importante que un líder inclusivo tenga en cuenta todas estas dimensiones para poder posicionar mucho mejor a la organización. Entonces, dicho lo anterior y revisando y recordando, ¿cierto? Todos los conceptos, vamos a ir ahora ya de lleno, ¿cierto? A revisar lo que es el liderazgo inclusivo, ¿cierto? Propiamente tal.
Y a continuación, yo les voy a dejar un video en donde yo necesito que pongan muchísima atención porque va a haber una pregunta, ¿ya? Yo lo voy a pausar en algún momento, ¿ya? Entonces, es súper importante que pongan atención. Ya, y la pregunta dice, cuenta, ¿cuántas veces pasan la pelota las jugadoras de blanco? Ya, ¿pudieron contar? Víctor dice 16. Punta Arenas dice 16 también. Pueden abrir sus micrófonos. 16, María Soledad también contó. 16, todos coinciden en 16. ¿Alguien que haya contado menos o más? ¿No? Ya, todos dicen 16. ¿Vieron el gorila ya? María Soledad y Alejandra vieron el gorila. Ya, todos vieron el gorila. Bien, súper bien. ¿Se percataron de eso? ¿De la salida de una de las jugadoras? Ya, ya. ¿Y ni de la cortina? Ah, ¿alguien vio la cortina? Ya. Ujú. Perfecto. Súper. Entonces, ¿cuál es la idea, cierto, de haber visto esta dinámica, este video? Y es que el hecho de que nosotros enfoquemos nuestro interés, ¿ya? En un aspecto específico de la historia, ¿cierto? Puede hacer que muchas veces obviemos otros elementos, ¿cierto? U otros puntos de vista también que puedan ser igual o más importantes, ¿cierto? Y esto tiene mucho que ver con nuestra atención selectiva, ¿ya? Y esta atención selectiva puede ser súper beneficiosa, ¿cierto? Cuando recibimos un bombardeo de información, pero también puede tener ciertos efectos negativos, ¿ya? En cuanto a nuestra interpretación o nuestra visión también del mundo, porque nos va a restringir eh, y nos va a dar foco, vamos a ponerle foco solo a aquello que queremos ver, ¿ya? Y no vamos a poder percibir todo lo que hay para ver, ¿ya? Algunos no se dieron cuenta probablemente del gorila, ya porque estábamos contando mucho, estábamos preocupados, ¿cierto? Focalizados en contar los pases que se estaban dando, porque esa fue la primera instrucción, ¿cierto? Que había que darle foco a eso. Eh,
Pero este objetivo, ¿cierto?, de contar los pases nos va ocultando ciertos detalles, ¿cierto?, de lo que está justo frente a nosotros, ¿cierto? Y finalmente esta atención selectiva es la que establece una jerarquía de relevancia, ¿cierto?, o de valor, ¿ya? Esto es más importante que esto, ¿ya? Entonces quizás cuando descubrimos que había un gorila que evidentemente pasó ahí frente a nosotros, ¿cierto? Nos sentimos un poco decepcionados por no haberlo visto, ¿ya? Porque justamente este mecanismo de atención selectiva no nos permitió poder observar más allá, ¿cierto? De manera integral, de manera amplia, ¿ya? Entonces, en este sentido, es importante que como líderes inclusivos podamos activar nuestro ser observador, ya seamos conscientes de nuestros sesgos, ¿cierto? Para poder ampliar mucho más nuestra mirada, ya que también son estos conceptos que vimos en los módulos anteriores, ¿cierto? Respecto a los sesgos y el lenguaje inclusivo, ¿cierto? Entonces, aquí hay otras preguntas. ¿Te ha pasado que a veces no logras observar lo que está frente a ti? ¿Cuál es tu capacidad para reconocer que esto te puede pasar? ¿Y qué acciones activo cuando esto ocurre? ¿Les ha pasado en alguna situación en particular? Sí, yo creo que sí, porque el día a día es como tan ajetreado al final que de repente uno se detiene a los detalles, a no ser que le pase algo muy grave y dice, chuta, no me di cuenta que esto estaba aquí o que esta persona me podía ayudar o etcétera. Así que yo creo que ya por el paso del día a día, así como full, Mm. eh, uno a veces pierde de ver detalles o darse cuenta realmente con quién está frente a frente. Por eso, Ujú. por la máquina. Así es. Muchas gracias por esa reflexión, Paola. ¿Alguien más? A mí me pasa de repente cuando voy manejando Ujú. y que digo, chuta, entre el trayecto, ¿cómo llegué tan rápido? No voy Mm, pensando y en realidad, si bien no voy tan atenta al tránsito, claro. estoy manejando pero como por inercia. Ajá. Eh, y claro, me pone en alerta de estar un poco más presente y consciente de lo que estoy haciendo. Pero sí, cuando voy manejando me pasa mucho, que Mm. no me doy cuenta que llegué tan rápido a un lugar. Eso. Perfecto, muchas gracias. Disculpa, ¿cuál es tu nombre? Es que aquí sale como Sí, de Carolina, Punta Arenas. Carolina, ya. Gracias, Carolina, por tu reflexión. Claro, y ahí apunta justamente a que tanto Paola como Carolina, ¿cierto? Apuntan a que vamos un poco en piloto automático en el día a día, ¿cierto? Y no nos vamos dando cuenta, ¿cierto?, de lo que ocurre, ¿cierto? Desde que vamos manejando hasta nuestras relaciones interpersonales también con los equipos, ¿cierto? Con nuestros compañeros de trabajo, muchas veces también en el ámbito personal, ¿cierto? Em, Así que bueno, gracias por la reflexión y la invitación también es que podamos ir reflexionando y hacernos estas preguntas también y plantearnos estas preguntas día a día, porque efectivamente es real que esto ocurra, ¿cierto? Es algo que no podemos evitar, ¿cierto? Pero probablemente podemos tomar más conciencia de eso, ¿cierto? E ir revisando qué acciones podemos ir tomando, ¿sí? Bueno, las organizaciones pueden realizar distintas acciones para la gestión de la diversidad, ¿sí? Estas acciones tienen que responder a un compromiso de todos los niveles organizacionales, ¿sí? Y a una estrategia integral y transversal, ¿ya? Es decir, a todas las áreas de la compañía. Por lo tanto, ¿qué acciones nosotros podemos realizar para que nuestra organización sea inclusiva?
desde una estrategia integral de los recursos humanos. Primero aquí tenemos 4 puntos súper importantes, ¿cierto? Que es atraer, retener y potenciar a personas con perfiles diversos. Y esto lo hemos conversado antes, ¿cierto? De los beneficios, ¿cierto? Que tiene la contratación, ¿cierto? De grupos diversos, de que nuestra organización sea una organización diversa. ¿Ya? Y para eso es súper importante que podamos ir revisando que nuestros procesos, ¿cierto? Por ejemplo, de reclutamiento sean inclusivos, ¿ya? Diseñar procesos que eliminen sesgos, por ejemplo, lo que revisamos en el módulo justamente del martes, ¿cierto? Donde vimos estas entrevistas estructuradas, que la idea era que pudiésemos ir diversificando justamente los canales, por ejemplo, de reclutamiento, ¿ya? Tener distintas opciones, ¿cierto? Distintas alternativas también de este proceso de reclutamiento, ¿cierto? Importante también en este mismo punto que podamos ir, ¿cierto?, desarrollando y que las personas tengan esta opción de desarrollo y de promoción, ¿cierto? Implementar programas, por ejemplo, de desarrollo de liderazgo inclusivo, también hacer capacitaciones en habilidades técnicas, en habilidades transversales, ¿ya? Hay distintas acciones que se pueden ir tomando, ¿ya? Y respecto de la retención, ¿cierto? Es importante poder ir, por ejemplo, ofreciendo políticas laborales que sean flexibles, beneficios también que vayan apoyando las necesidades reales que tiene este equipo diverso, ¿cierto? Y que, por ejemplo, puedan ir equilibrando su vida personal y laboral, ¿sí? Otro punto importante es crear productos y servicios para clientes, ¿cierto?, con perfiles diversos, ¿ya? Y en esta línea es súper importante primero tener una investigación, ¿cierto?, sobre el cliente, ¿ya? Realizar también estudios que puedan ir analizando la diversidad demográfica, cultural de los clientes para poder entender mejor sus necesidades, ¿cierto? Tener un diseño inclusivo, ya ir diseñando estos productos que sean accesibles para todos, ¿cierto? Bajo este principio del diseño universal, ¿se acuerdan? Innovación también colaborativa para poder establecer estos equipos de innovación, ¿cierto? Con miembros de distintos orígenes para poder generar justamente soluciones diversas y poder ir respondiendo a diferentes mercados también, ¿ya? El otro punto que se señala aquí tiene que ver con el potenciar una cultura organizacional inclusiva, ¿ya? Y esto a través de capacitación continua, promoviendo también la comunicación inclusiva, el reconocimiento, ¿cierto? Y también el poder, en el fondo, reconocer la diversidad dentro de la organización, ¿ya? A través de distintos hitos, por ejemplo, importantes, por ejemplo, en las preguntas anteriores, ¿cierto? De qué acciones tomaban ustedes como organización. Uno de ustedes nos mencionaba, ¿cierto? Eh, que iban como celebrando, ¿cierto? Informando el día, por ejemplo, de la discapacidad, ¿cierto? De ir haciendo distintas conmemoraciones e ir informando, ¿cierto? Y finalmente, crear un microclima interno que refleje la diversidad externa, ¿ya? Y esto, ¿cómo podemos llegar a ello? A través, por ejemplo, de foros de inclusión, ¿ya? Evaluaciones también de diversidad a nivel interno, ¿ya? Y también tener espacios de diálogo, de retroalimentación, ¿ya? Para eso es importante poder ir generando ciertos canales en donde todos los trabajadores y trabajadoras pueden ir compartiendo también sus perspectivas, sus experiencias relacionadas con la diversidad y sentirse escuchados también por la organización, ¿ya? Entonces, al ir implementando cada una de estas acciones, no solo vamos a fortalecer el compromiso, ¿cierto?, con la inclusión, sino que también nuestra organización va a ser capaz justamente de lo que estamos buscando, de poder ir atrayendo y retener también el talento diverso, ¿cierto? Y también ir satisfaciendo las necesidades de los clientes, ¿cierto? Y responder de manera efectiva a los desafíos que enfrentamos justamente en estos entornos que están en constante cambio. Entonces,
los líderes inclusivos tienen que ir empujando de manera proactiva y progresiva cada una de las acciones de inclusión, ¿ya? Entonces, ahora vamos a hacer otra actividad, ¿ya? Donde aquí yo necesito que vayan revisando, ¿cierto? Yo les voy a ir definiendo cada uno de estos modelos organizacionales, ¿ya? Y que cada uno de ustedes pueda ir identificando en qué etapa se encuentra su organización actualmente cuando hablamos de impulsar temáticas de inclusión, ¿sí? Mira, es que ahí pueden ir poniéndolo en el chat, quizás con el número en el cual ustedes consideran que la organización se encuentra actualmente, ¿ya? Primero tenemos un modelo inactivo, ¿ya? Y el modelo inactivo, ¿cierto? Se caracteriza justamente por la falta de acción o la falta de interés en la inclusión, ¿ya? En donde no se toma ningún tipo de medida para integrar la diversidad, ¿cierto? O resolver problemas que estén relacionados a temáticas de diversidad e inclusión, ¿cierto? Esto finalmente también puede generar una cultura de estancamiento con muchas brechas en la equidad y oportunidades limitadas también para ciertos grupos, ¿cierto? Luego tenemos, en segundo lugar, el modelo reactivo, ¿ya? Y en este enfoque, los líderes actúan solamente cuando surgen problemas relacionados con la inclusión, ¿ya? Por ejemplo, se presentó algún caso específico de discriminación, ¿ya? Por dar un ejemplo, ¿ya? Básicamente se van dedicando cursos para resolver los problemas, ¿cierto? Que van ocurriendo en el camino, pero no se anticipan a ellos, ¿ya? Eh, y aquí, aunque pueda abordar estas problemáticas inmediatas, finalmente no genera una cultura inclusiva, ¿cierto? De manera sostenible, ni tampoco previene la aparición de futuras problemáticas, ¿cierto? Futuros conflictos, ¿ya? Porque estamos actuando ahí en el camino, ¿cierto? Luego tenemos el otro modelo, número 3, ¿ya? Que es un modelo proactivo, ¿ya? Y en este modelo proactivo, justamente los líderes toman el control de la inclusión. Se van anticipando a las necesidades y van creando estrategias para poder garantizar que la diversidad y la equidad sean principios fundamentales en la organización, ¿sí? En lugar de esperar a que surjan estos problemas, ¿cierto? Se establecen estas políticas y prácticas desde el inicio, ¿ya? Y finalmente tenemos el modelo progresivo, ¿ya? Y este modelo progresivo la idea es que los líderes puedan ir desarrollando ciertos pasos estructurados para poder alcanzar la inclusión, prueban diferentes tipos de soluciones, se van ajustando a las estrategias según es necesario, ¿cierto? Es un enfoque iterativo, ¿ya? Y es experimental también, donde se van evaluando resultados, ¿cierto? Se mejoran las prácticas continuamente, ¿ya? Y por último tenemos este modelo inclusivo, ¿cierto? Que es el que garantiza que todas las personas, todos los trabajadores y trabajadoras, sin importar su diferencia, cuenten con igualdad de oportunidades, ¿sí? Em, entonces, cuéntenos, por ahí nos pueden ir poniendo los numeritos, ¿en dónde se encuentran sus organizaciones actualmente? ¿En qué modelo? Paola nos dice transitando del 2 al 3 con toda la energía. Excelente. Bien, Paola. Aplausos para Paola y la organización. Súper bien. Eso es lo importante, ¿cierto? Poder ir avanzando, ¿cierto? Tener la motivación, ¿cierto? De poder llegar, ¿cierto? A lo que es una empresa inclusiva, ¿cierto? Que es nuestro objetivo principal. Carolina por ahí nos dice que están en el 2. Perfecto. Hay que partir, ¿cierto? Hay que ir transitando. Bien. 2 y también camino al 3. María Soledad en ruta del 3 al 4. Súper. Perfecto. Lo importante es que estamos tomando acciones, ¿cierto? Ya el estar en esto, haber tomado estos cursos, ¿cierto? Estar participando de estas actividades son herramientas, son acciones, ya que estamos tomando para poder llegar, ¿cierto? A ser una empresa inclusiva. Buenísimo. Muchas gracias por comentarnos en qué modelo se encuentran actualmente.
Em, y bueno, aquí también dentro de lo que conlleva, ¿cierto?, el liderar la diversidad en los equipos, es importante que tengamos estas acciones en consideración, ¿cierto? Em, Primero es cierto el aprovechar el pensamiento de grupos diversos. Esto ya lo hemos revisado anteriormente, ¿cierto? Que es muy beneficioso para la organización, ¿cierto? Esto no beneficia únicamente a las personas, ¿cierto? De estos grupos diversos o grupos específicos, sino que beneficia a todas las personas, ¿cierto? Importante poder ir identificando, ¿cierto? Y en el camino poder disminuir o eventualmente e idealmente, ¿cierto?, eliminar brechas, ¿sí? Crear espacios también para que las personas puedan discernir, ir revisando nuestros procesos y nuestros protocolos. Esto lo vimos en el módulo anterior, ¿cierto?, que teníamos que ir revisando cómo estaban siendo, por ejemplo, nuestros procesos de reclutamiento y selección. ¿Cierto? Cómo son también nuestros procesos de inducción, de onboarding, ¿cierto? ¿Qué medidas podemos ir tomando? ¿Qué ajustes podemos hacer? ¿Qué medidas de accesibilidad podemos tomar frente a eso? ¿Cómo están siendo, por ejemplo, no sé, charlas de prevención de riesgos? Creo que todavía estamos ahí al debe, ¿cierto? Para poder ir mejorando justamente esos procesos, ¿ya? Importante también mantener nuestros equipos concientizados, sobre todo también el área de reclutamiento y selección, de recursos humanos, de O, ¿cierto? Ir eliminando nuestros prejuicios y sesgos, ¿cierto? Y finalmente proveer de ajustes, ¿ya? De ajustes razonables, ¿cierto? Y tomar, como les había mencionado, medidas de accesibilidad. Y aquí hay algunas acciones, ¿cierto?, que podemos ir tomando, ¿cierto?, para poder ir gestionando la diversidad dentro de nuestras organizaciones y tiene que ver con lo que mencionábamos anteriormente, que tiene que ver justamente con el, el entregar estos ajustes razonables, ¿cierto? Entregando eh, ajustes razonables, como lo hemos visto anteriormente, va a apuntar a que estemos y todas las personas estén bajo las mismas condiciones que cualquier otro trabajador, ¿sí? Y en este módulo, en el módulo de hoy quisimos también dedicar un poco de información, ¿cierto? Y destacar el rol del gestor dentro de las organizaciones, del gestor de inclusión laboral, ¿cierto? Sobre todo ahora que ya el rol del gestor no va a ser solamente para las empresas privadas, sino que también para el sector público, ¿cierto? Entonces es importante que podamos ir teniendo noción, ¿cierto?, de cuáles son los roles que va a cumplir este gestor de inclusión laboral. ¿Ya? Entonces aquí tenemos los distintos roles, ¿cierto? Vamos a ver cada uno en detalle, pero a modo general, primero tiene que ver, ¿cierto?, con la política, ya asegurar que las empresas incorporen justamente los mismos derechos de las personas para su política, como en su visión, misión y productos también estratégicos, ¿cierto? Eh, Tomar acciones en cuanto a medidas de accesibilidad y ajustes razonables, ¿cierto? Generar, ¿cierto?, y elaborar el diagnóstico sobre el estado de inclusión de los colaboradores con discapacidad y asignatarios de pensión de invalidez. Eh, También asegurar que los procesos de selección, contratación, inducción y gestión del talento y de vinculación sean inclusivos. Y también generar, ¿cierto?, programas de capacitación, ¿ya? Lo que establece la Ley 21.275 no es que el gestor de inclusión sea el responsable de ejecutar absolutamente todas estas acciones, ¿cierto?, por sí solo, ¿ya? Sino que tal como lo indica su nombre, el gestor es de gestionar, de articular con distintas áreas, ¿cierto?, de empresas y también con otras organizaciones externas para poder ir promoviendo la inclusión efectiva, ¿ya? Su rol es un rol estratégico de coordinación, ¿cierto?, en lugar de ser como un ejecutor directo de cada una de las actividades, ¿ya? Entonces, en base a esto, vamos a hacer un resumen, digamos, breve de las acciones concretas que deben ir articulando estos gestores, ¿ya? Entonces, primero teníamos lo de la política, ¿cierto? ¿Y qué son las políticas de diversidad e inclusión?
son ciertas directrices, ¿cierto? Son normas establecidas por una organización para poder promover un entorno de trabajo equitativo, respetuoso, ¿cierto? Que valore las diferencias, ¿ya? Que las valore y las respete por sobre todo, ¿sí? Y estas políticas buscan asegurar que todos los trabajadores y trabajadoras tengan las mismas oportunidades, ¿cierto? Que el entorno, y que el entorno laboral también sea inclusivo, ¿ya? Entonces, en esta línea, ¿cierto? Tenemos primero un levantamiento de la información, ¿cierto? Que es este primer paso que es fundamental para conocer la situación actual de la organización en términos de diversidad e inclusión. Aquí tenemos que tener en consideración todo lo que tiene que ver con valores, conceptos y actitudes también frente a la diversidad e inclusión, cómo es la vinculación con la comunidad, motivaciones, percepciones, ¿cierto? Luego tenemos las definiciones, ¿cierto? Una vez que ya tenemos este panorama general, es importante poder ir definiendo claramente distintos conceptos, por ejemplo, los conceptos de diversidad e inclusión, los segmentos de diversidad, cuáles son los grupos de interés, ¿sí? Posteriormente tenemos la elaboración de la política, ¿ya? Y con base en la información que ya recopilamos, ¿ya? Y todas las diferencias que establecimos, se procede a elaborar esta política de diversidad e inclusión, ¿ya? Y esto tiene que incluir el objetivo, ¿cierto? ¿Cuál es el principal alcance, ¿cierto? Especificar el alcance, ¿cierto? ¿A qué área a qué áreas de las organizaciones aplican? ¿Se aplica a toda la organización? ¿Cuáles son los principios de la organización? ¿Cuáles son sus responsabilidades, ¿cierto? Y posteriormente pasamos a lo que tiene que ver con el plan de acción, ¿sí? Que es esta especie de hoja de ruta para poder implementar la política, ¿ya? Y lo importante aquí es poder realizar, por ejemplo, este informe de brechas, ¿cierto? Identificar estas áreas donde existan mayores brechas en términos de diversidad e inclusión y poder ir revisando también nuestras oportunidades de mejora, ¿cierto? Específicas para poder abordar estas brechas y poder ir mejorando nuestra situación, ¿cierto? Y también es importante poder ir anticipando posibles desafíos y desarrollar estrategias para poder superar esos desafíos. Luego tenemos estas acciones en donde como líderes tenemos que hacer todas las gestiones necesarias para poder garantizar la accesibilidad y ajustes razonables, ¿ya? Dentro de nuestra organización, ¿ya? Entonces, importante que recordemos, ¿cierto? Tengamos en claro ambos conceptos, ¿cierto? Recordar que la accesibilidad es para todos, los ajustes razonables van para una persona en particular, ¿cierto? Entonces aquí, importantísimo primero tener este diagnóstico, ¿cierto? ¿Dónde estamos actualmente? Este es el punto de partida para cualquier evaluación de accesibilidad, ¿ya? Y consiste en una evaluación detallada de la situación actual, ¿cierto? Física, comunicacional, etcétera, para poder ir identificando cada una de las barreras que puedan impedir, ¿cierto? Una inclusión plena de las personas con discapacidad, ¿ya? La aplicación en terreno, ya que tiene que ver con este levantamiento de información cuantitativo y cualitativo, ¿sí? Una vez identificado el contexto, se procede a recolectar todos estos datos de manera sistémica. Ya en esta etapa implica, ¿cierto?, salir a terreno, observar, medir, entrevistar, ¿ya? Tiene mucho que ver con la observación directa, ¿cierto?, de los entornos, hacer encuestas, entrevistas, análisis también documental. Y finalmente tenemos este análisis de la información, ¿cierto? Es decir, el informe técnico, ¿ya? Y en esta etapa se procesan y se analizan todos los datos recopilados en terreno, ¿ya? Y el objetivo es poder identificar ciertos patrones, tendencias, ¿cierto? Y las principales barreras y facilitadores de de la inclusión, ¿ya? Y en segundo lugar, ¿cierto? Tenemos el análisis de puesto de trabajo, ya que se lo conoce muy bien, ¿cierto? Lo vimos el martes, bien en detalle. Y es el análisis de puesto de trabajo y
un perfil ocupacional también para trabajadores con discapacidad. ¿Ya? Cuando contamos con personas con discapacidad trabajando, es importante poder hacer una entrevista más profunda. ¿Ya? Por ejemplo, en esta entrevista nosotros podemos ir levantando información respecto de los ajustes razonables que pueda requerir la persona. ¿Ya? Y que en el fondo nosotros ahí vamos a poder instaurar, ¿cierto? Luego tenemos, ¿cierto?, el diagnóstico, ¿ya? Que tiene que ver, ¿cierto?, con, primero, con el gestionar esta elaboración, ¿cierto?, sobre el estado de inclusión de los colaboradores y colaboradoras con discapacidad, ¿cierto? Identificando ciertas barreras también en el entorno, ¿ya? Por eso es importante poder ir aplicando, ¿cierto? Una encuesta o un instrumento que nos permita poder conocer la percepción de las personas, ¿cierto? Respecto de nuestra organización en base a lo que tiene que ver con diversidad e inclusión, ¿cierto? Y para eso, ¿cierto? Tenemos una caracterización sociodemográfica, ¿cierto? Que se refiere a características generales de la población con la que trabaja la empresa. Tenemos también este perfil organizacional que se centra en las características internas de la empresa, ya por ejemplo el tamaño, el sector, la estructura, la cultura organizacional, ya el clima laboral, por ejemplo. Em, la cultura organizacional inclusiva, ¿ya? Que se refiere a esta creación de este ambiente de trabajo en donde todas las personas, ¿cierto?, se sientan valoradas, respetadas y tengan las mismas oportunidades, ya independiente de sus características. Y por último también tenemos el foco, ¿cierto?, de las personas con discapacidad, ¿sí? Em, Luego tenemos recursos humanos inclusivos, ¿ya? Todo un poquito de lo que vimos también el día martes, ¿cierto? En donde revisamos cada uno de estos procesos, en donde nuestro rol es súper importante en esta etapa, ¿ya? Recordar que las personas suelen tener mayores barreras, ¿cierto? Cuando se encuentran en los procesos de selección, ¿ya? Por lo tanto, es importante que podamos tener desarrollado nuestro análisis de puesto de trabajo, ¿cierto? El perfil de cargo, poder considerar todas las medidas de accesibilidad y ajustes razonables en los procesos de postulación, en las entrevistas, poder favorecer las entrevistas por competencias, ¿cierto? Y habilidades y poder proveer de ajustes razonables, ¿ya? Revisar nuestros procesos de inducción, de onboarding, eh, la gestión del talento, ¿cierto? Poder favorecer el desarrollo de carrera de las personas dentro de la organización. Recordar que la inclusión no es solamente la colocación laboral, sino que poder entregar también oportunidades de desarrollo a las personas, ¿cierto? Poder revisar también relaciones laborales. ¿Qué beneficios tienen las personas, ¿cierto?, dentro de mi organización? Y poder revisar también nuestros procesos de desvinculación, pero esto a nivel general, ¿cierto? No solamente, no hay una forma específica para poder desvincular a una persona con discapacidad, sino que es un plan, ¿cierto?, general, que eso lo vieron también con Anita. Y finalmente tenemos aquí todo lo que tiene que ver con las líneas de capacitación. Ya en el fondo es importante que como dentro de las acciones que toma el gestor de inclusión, tiene que ver justamente con un programa de capacitación de manera anual en temáticas de inclusión para todos los trabajadores y trabajadoras, ¿ya? Absolutamente todos, ¿ya? Esto implica, ¿cierto?, cursos, talleres, manuales, charlas, ¿ya? Y bueno, para finalizar este bloque, los voy a dejar con el siguiente video.
Muy bien. Em, bueno, entonces, terminando este bloque, quisiera saber si es que hay dudas, consultas. Me parece que todo clarito. Ya, entonces, a continuación, yo los voy a dejar entonces con nuestra relatora Pamela Vallejos. ¿Ya? Bien. Pame, te dejo entonces y te cedo el micrófono y cámara. Perfecto, sí, estoy acá. Muchas gracias, Ruth. Muy interesante también todo lo que has expuesto. Creo que es de mucha utilidad porque se entregan herramientas precisas a todos los participantes. También agradecemos a Paola Villegas que está aquí entregando, ¿verdad?, la interpretación en lengua de señas, que es algo que también nosotros hacemos en cada actividad. Muchas gracias a ambas y vamos a partir entonces este espacio con mayor profundidad para lo que es el liderazgo inclusivo, entendiendo que todas las personas que estamos aquí presentes de alguna u otra forma, ¿verdad? Estamos a cargo de equipos o nos relacionamos con equipos y no debemos dejar de lado que la inclusión no tiene que ver con las demás personas en el ejercicio de su trabajo, sino también tiene que ver con aquellas personas que tenemos que liderar ideas, liderar acciones, generar cambios también para que no solo en mi ambiente de equipo, sino también a nivel institucional, vayamos empujando acciones que de alguna forma vayan mejorando, vayamos transitando aún más hacia un espacio diverso e inclusivo. Voy a compartir nuestra presentación, decirles que viene un espacio de caracterización de los líderes, que es muy importante tomar estas herramientas. Luego vamos a dar un espacio de descanso para finalizar con actividades más específicas respecto a la situación eh, de autoanálisis de nuestros equipos de trabajo y de nuestra organización. Entonces, vamos a compartir. Está subiendo por mientras la presentación y nos vamos a ir a lo que les he anunciado, que tiene que ver con las características de un líder inclusivo. En esa línea tenemos 6 características que cabe señalar que no son estáticas, es decir, estas características se van transformando, van apareciendo nuevas. Hay cierta también flexibilidad respecto a estas características, pero la mayoría concordamos con que son herramientas muy importantes que tenemos que tener. Son 6: compromiso, curiosidad, inteligencia cultural, valentía, conciencia de sesgos y colaboración. Algo que también que Ruth ha ido mencionando de alguna u otra manera en el bloque anterior y también en los otros módulos que se han ido dando. Vamos a repasar cada una de estas características y la idea es que también ustedes se vayan identificando y se hagan un autoanálisis, qué tan cerca estoy de cumplir con estas características o bien qué brechas tengo, ¿verdad?, para poderlas consolidar con mi equipo de trabajo preferentemente. Vayamos a cada una de estas. En primer lugar, el compromiso, si bien es una característica del líder, también es una habilidad y una competencia. De hecho, cuando nosotros ingresamos a los trabajos, es una habilidad y competencia que probablemente sea evaluada.
Y yo también evalúo a los miembros de mi equipo de trabajo en esta habilidad y en esta competencia. Es algo que todos los líderes queremos de nuestros equipos de trabajo, ¿verdad? Ahora, un líder altamente inclusivo está realmente comprometido con la diversidad y la inclusión, porque es un objetivo personal, está dentro de sus valores personales el compromiso con la diversidad y la inclusión. Por tanto, al estar en una empresa, al estar en una organización y la empresa está empujando, ¿verdad?, a que seamos más diversa e inclusiva, se alinea justamente con mis valores que yo ya presento. Esto es muy importante al interior de la organización porque hace que el líder tome, ¿verdad?, el control de estas acciones en un camino absolutamente comprometido y lo traspasa también a sus equipos de trabajo en señal de modelo, ¿no? Un poco de referenciar estos valores a sus equipos de trabajo. Algunas preguntas para ir trabajando. ¿Quién en la organización tiene conocimiento, por ejemplo, sobre tu condición de salud o de discapacidad? Algunos a lo mejor de los que estamos presentes tenemos alguna condición de salud. ¿Hay alguien que lo sepa dentro de la organización? Más al equipo. Tú sabes, líder, y tienes conocimiento de que alguno de tus miembros del equipo tienen alguna condición de salud o bien algún tipo de discapacidad o está pasando por un proceso, ¿verdad? Que está dando ciertas señales. Pero este miembro del equipo o esta persona, ¿se ha acercado a ti, te ha comunicado lo que le está pasando? Fíjense que esto pasa con una condición bien importante y a la cual nos dedicamos en la fundación, que tiene que ver con lo cognitivo. Hay personas que en el tiempo empiezan a perder memoria, empiezan a perder rapidez en la ejecución de sus análisis. Entonces, muchas veces estamos requiriendo o estamos presionando para el cumplimiento, estamos requiriendo agilidades y la persona no está en condiciones para poder seguir en la misma rapidez, en la misma frecuencia, ¿verdad?, con la cual estamos exigiendo. Si bien no nos hemos dado cuenta, ¿has sentado tú las confianzas para que la persona se pueda expresar y decir abiertamente, se me olvidan las cosas hoy día, estoy en un proceso distinto? Y fíjense, y hago paréntesis, nosotros cuando levantamos información en las organizaciones a través de los diagnósticos, fíjense que está apareciendo de manera recurrente y con un porcentaje mucho más alto aquellas condiciones que tienen que ver con lo cognitivo, o sea, con la recordación, con la memorización. Y hago ese paréntesis para que nosotros líderes pongamos atención de lo que puede estar ocurriendo con ciertos miembros del equipo. Otra pregunta. ¿Qué importancia tiene tener la libertad de ser la misma persona en el trabajo y en la casa? Esta pregunta nace específicamente de cuando las personas también tienen orientaciones sexuales distintas y hay personas que de alguna manera se van a su casa bajo un género y vuelve después de un tiempo, a lo mejor hace una transición, ¿no?, a otro. ¿Estamos preparados nosotros como líderes? ¿Tenemos la información suficiente? ¿Cómo vamos a preparar a nuestros equipos, ¿verdad?, en estos cambios que hoy día perdón, van ocurriendo y también con mayor frecuencia?
No digo que en todas las instituciones que se esté dando, pero sí estamos viviendo estos cambios y no siempre estamos preparados, eh, ni con toda la información a disposición. Por último, ¿qué importancia tiene ver a personas con discapacidad en posiciones de liderazgo senior? Estamos empujando también a aquellas personas que tengan alguna discapacidad para que tengan un desarrollo de carrera importante en la organización, para que también puedan postular internamente a niveles superiores, ¿verdad? Con mayores responsabilidades. ¿Qué estamos haciendo para que estos cambios vayan ocurriendo también al interior de la organización? Son preguntas que se las dejo para su propio autoconversación y también para que las vayan bajando a sus equipos de trabajo de manera de compartir estas opiniones y también como equipo seamos mucho más receptivos, mucho más empáticos, ¿verdad? A la hora de cambios importantes. Una segunda característica que tenemos acá. El líder inclusivo y el líder altamente inclusivo tiene una mentalidad abierta, es decir, tiene la apertura a comprender, a ver cómo va experimentando el mundo, cómo van experimentando las personas también respecto a otras y cómo se ejerce la tolerancia. Hoy día tenemos que comprender que la sola autoridad ya no es argumento suficiente para garantizar cumplimientos. Tenemos que comprender que el solo nombre del cargo que tenga una persona ya tampoco es suficiente para garantizar cumplimientos. Entonces, nosotros como líderes tenemos que hacernos responsables de generar espacios, ¿verdad? De generar culturas, de retener talento y de ejemplificar en las acciones que vayamos haciendo lo suficientemente convencidos y convencidas de que esta es la línea correcta, porque esa va a ser la forma en que nuestros equipos van a entender esta autoría, no por el nombre del cargo, no por el nivel que ocupa en la empresa, sino cómo yo líder estoy facilitando, estoy aportando, ¿verdad?, a que ciertas acciones ocurran. Siempre en un espacio protegido, en un espacio positivo, ¿verdad?, de corresponsabilidad, en fin. Este líder altamente inclusivo debe contar con unas también características, ¿no? El ser curioso, el ser curiosa. Es decir, romper ese status quo en que yo sé que las cosas van a funcionar bien, pero más allá de eso, ¿qué hay? Más allá de eso, ¿qué puedo aprender? ¿Verdad? Y del aprendizaje, ¿qué buenas ideas podemos obtener? Por ejemplo, cuando uno va por el camino de la curiosidad, que es un riesgo, que tiene más dificultades, este camino a lo mejor nos lleva a caernos, es decir, a tener alguna mala experiencia. Pero esa mala experiencia puede traer un aprendizaje, es decir, viene acompañado de un aprendizaje. Y ese aprendizaje me puede llevar a obtener más y mejores ideas. Es el caso, por ejemplo, cuando se incluyen personas con discapacidad y a lo mejor la persona trae una discapacidad de la cual yo no he tenido referencia o no he tenido experiencia. Puede que en el ámbito de la curiosidad haga cosas, yo como líder, que pueden provocar alguna mala experiencia. Es posible, pero de esa mala experiencia estamos seguros de que podrá haber un aprendizaje. Eso es lo más importante de ser curioso y curiosa.
y no quedarnos en ese status quo que es más cómodo, ¿no? Que es más fácil. Es más difícil innovar, es más difícil salir, como muchas veces se habla, ¿no? De esa caja en la cual estamos. Así que los llevo también a reflexionar en, en qué espacio están ustedes. ¿Están en un status quo? ¿Están en en un proceso de facilitación? ¿En un proceso de innovación? ¿Dónde me encuentro? ¿Y qué estoy haciendo de manera de experimentar cosas nuevas, de generar nuevos procesos, ¿verdad? A lo mejor. O tan simple como de recibir una persona con discapacidad en mi equipo de trabajo. Otra característica de un líder inclusivo es la inteligencia cultural. Los líderes altamente inclusivos tienen confianza y son eficaces en todas sus interacciones interculturales. Esto es porque cada persona trae su propia cultura, inclusive más hoy día. En los equipos de trabajo y en las organizaciones hay personas que vienen de distintas nacionalidades, que provienen de distintos países. Por tanto, hay una mayor interacción intercultural, a lo cual también nos debemos referir con que debemos ser inclusivos e inclusivas con las distintas culturas en las organizaciones. Entonces hay procesos por los cuales nosotros tenemos que hacer que esta inteligencia cultural, este análisis cultural, nos lleve a buen puerto. Por un lado, tener motivación, ¿no? Es decir, tener el interés y la energía suficiente para poder aprender y ser partícipe de estas interacciones interculturales, pasando por un proceso también cognitivo, es decir, tener el conocimiento, eh, generar buenas prácticas, ¿verdad? Para poder aplicar interrelaciones culturales que sean pertinentes y atingentes con las personas con las cuales estamos trabajando. En lo metacognitivo, que pareciera ser una palabra muy difícil, es simple. Esto es que los líderes tenemos que tener un nivel de conciencia cultural dentro de estas interacciones. Me explico. Así como hablamos nosotros en chileno, también es muy difícil que personas de otras culturas puedan entender nuestro lenguaje, que es bastante peculiar, ¿no? Desde las reducciones de palabras que hacemos, de los apelativos que usamos y de la misma forma en que nos expresamos. Entonces, no para todas las personas que vienen de otras culturas nos hacemos entender correctamente. Y ahí viene un problema de comunicación, ¿no? Derivado de este entendimiento. Por último, el comportamiento que vayamos teniendo y justamente yendo hasta acciones verbales, a esta comunicación, se suma lo no verbal, es decir, mis gestos, mi comunicación gestual, mis actitudes también tienen que ver con estas interacciones. Y muchas veces mis gestos y mis actitudes no van en línea, ¿verdad? Con la inclusión o no van en línea con una comunicación positiva con el otro. Entonces, también yo líder me tengo que dar cuenta de la información que estoy entregando, cómo la estoy entregando, cómo la acompaño también con mis gestos, con mi cuerpo, para que la otra persona eh, sienta de alguna manera que lo que se dice tiene coherencia con lo que con lo que está viendo la otra persona o con lo que está sintiendo a través de este lenguaje no verbal.
Entonces, los líderes altamente inclusivos tienen confianza, generan confianza en sus equipos y son eficaces en estas interrelaciones culturales. Una tercera característica que han de tener los líderes inclusivos: la valentía. No la valentía desde la fuerza, ¿no? Sino la valentía desde las situaciones, desde cómo resolver y conversar ciertas situaciones dentro de mi equipo de trabajo. Los líderes altamente inclusivos abren y desafían su statu quo y son humildes en cuanto a sus fortalezas y a sus debilidades. ¿Por qué han de ser humildes? Porque los líderes debemos de alguna manera admitir los errores, estar abiertos y abiertas también a recibir retroalimentación por parte del equipo o por parte de mis pares y por parte también de mi jefatura. Aprender de aquellos comportamientos y de aquellas conductas que vayan teniendo otras personas. ¿Para qué? Para tener autoconciencia de que lo que se va diciendo o lo que se pide que se haga son justamente para ir en mejora, ¿no? En seguir un camino de acciones positivas. Por otro lado, dentro de esta característica, también está la empatía. ¿Cómo un líder ha de ser empático o empática? Bueno, más allá de ponerse en el lugar del otro, que es algo que nosotros sabemos, la empatía está vista acá desde otra perspectiva, desde ofrecer un trato más cercano, más humano, de sentar las confianzas para que haya respeto, ¿no? Conocer las necesidades de los miembros de mi equipo, profesionales y también personales. ¿Por qué? Porque esta es la única forma de generar un puente entre la organización y las personas. Si yo coloco esa barrera en lo personal, probablemente ese puente no se va a generar y no voy a poder sentar las confianzas. Muchas personas también aluden a que llegar a los espacios personales no es correcto. O sea, no es correcto si es que somos invasivos, si es que lo hacemos desde la invasión. Es correcto cuando lo hacemos desde el querer conocer, el querer saber qué le pasa al otro. Y una persona podrá responder lo que quiera contar también. Entonces, es un espacio que yo les invito a reflexionar cuán relacionados o cuánta confianza hemos generado en estos equipos de los cuales estamos a cargo. Y por último, ser vulnerables también. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros tiene que reconocer sus propias competencias, sus propias habilidades, ¿verdad? Y qué cosas no puede hacer. Un poco llamando a rehuir de la perfección. Hay una invitación aquí a avanzar, abrazar un poco más a la diferencia, ¿no? Y desafiarse constantemente para poder innovar, atreverse a innovar, atreverse a generar un cambio en el proceso o un cambio en el procedimiento. A veces cuesta, no hay tiempo, todo es para ayer, vivimos más en el inconsciente que en el consciente. Entonces, son cosas que son difíciles de alternar con el trabajo diario. Pero si queremos ejercer un camino hacia la inclusión, hacia la diversidad, yo líder tengo que llevar a mis equipos o a mi equipo, ¿verdad?, a espacios que sean más de confianza,
y salirse también de los status quo. Ese es el primer llamado. Aquí hay dos preguntas. ¿Qué relación he construido con mi equipo? ¿Y cuál es mi posición para conversar y resolver diferentes situaciones? Y me gustaría si alguien de las personas presentes, de todos los participantes, nos contara qué relación ha construido con su equipo, para que de su experiencia escuchemos, ¿verdad?, todos los demás, y puede que haya relación con estas características que hemos planteado, o bien se dan estas prácticas también en otro lugar. Invito, ¿verdad?, a la reflexión. Probablemente estén pensando en este minuto, ¿cómo he construido o qué relación he construido con mi equipo de trabajo? Les invito a la reflexión, y si hay alguien que quiera compartir su experiencia, de todas las personas que están acá, bienvenido o bienvenida. O a través del chat, no sé si hay alguien en el chat también que quiera comentarnos algo. Si no, les dejo simplemente la pregunta planteada, como de reflexión, como de autoanálisis también, para poder avanzar. Daniela dice, con mi equipo, ay, no alcancé a leer. A ver, con mi equipo tengo una relación de confianza, aprender de los conocimientos y de la experiencia de los demás. Perfecto. Entonces, en esa relación de confianza quiere decir que están estos puentes, ¿no? Que se crean justamente para obtener también aspectos súper importantes de los equipos, que es la colaboración, que es el compromiso, también nace de las confianzas que se van creando. Ahí María Soledad también está escribiendo algo, a ver si podemos alcanzar a leer lo que está escribiendo. Dice, en las reuniones de equipo dejamos un espacio al inicio para saber cómo vienen y deben comentar algo bueno que le pasó, así como también algún dolor sucedido en la semana. Perfecto. Abrir los espacios de confianza, y también a aquella persona que no lo quiera compartir también es bienvenido, ¿cierto? Eso es un formato de reuniones importante donde aplicamos el interés, en el fondo, el interés de saber qué bueno tuvo y qué no tan bueno tuvo en la semana. Perfecto, muy buena práctica. Marianela está también escribiendo algo. Dice, en el colegio donde trabajo hay una cercanía con los trabajadores, espacios de confianza y de conversación. Perfecto. Si están esos espacios, ¿verdad? Eh, no los dejen. Al contrario, hay que seguir fortificándolos y madurándolos para que primero se mantengan, porque se pueden perder, y segundo, para tener ese upgrade. Entonces yo, líder, si ya tengo este espacio de confianza, si ya tengo estas conversaciones, si ya se han generado estos puentes, ¿qué viene ahora? ¿No? Bien, muchas gracias por compartir, porque esto también nos sirve a las demás personas que estamos aquí presentes, y podemos generar más y mejores prácticas en nuestros espacios de trabajo. Perfecto. Entonces,
Eh, vamos a seguir. Conciencia de sesgos. De alguna manera, otra característica que ha de tener el líder, la líder, ¿verdad? Ya han visto en algunos módulos anteriores lo que son los sesgos, pero aquí la invitación es a ser conscientes. Hay sesgos conscientes y hay sesgos inconscientes. Por tanto, es bastante difícil trabajar con los sesgos, sobre todo si los tengo. A nivel individual, los líderes reconocen que tanto ellos y ellas mismas como sus organizaciones, a pesar de tener las mejores intenciones, igual hay sesgos inconscientes. Y muchas veces se ponen en marcha políticas, procesos, procedimientos, decisiones que se van tomando para ir mitigando estos sesgos, pero aún así se cometen muchos errores. Hay más de 70 tipos de sesgos. Por nombrar algunos, que ya seguramente los han visto. Hay sesgos por género, hay sesgos por afinidad, hay sesgos de autoridad, hay sesgos de percepción y muchos otros. ¿Cuántas veces nosotros, líderes, que nos ha tocado ser parte también de una decisión para contratar a alguien con discapacidad o sin discapacidad, hemos aplicado algún tipo de sesgo? Por ejemplo, si dentro de los currículums que nos hacen llegar o dentro de las personas que están postulando al puesto de trabajo y nosotros tenemos que entrevistar también a esas personas, hay un currículum de una persona que estudió en el mismo colegio que yo. A lo mejor no nos hemos dado cuenta, pero esos currículum a veces sí pasan a la entrevista y yo quiero hacer esa entrevista y no me voy adecuando, ¿verdad?, a los niveles de competencia y habilidad que estamos solicitando para un cargo. Ahí yo aplico un sesgo, que es por afinidad, ¿no? Viene o proviene del mismo colegio donde yo estudié, o de la universidad, o lo que sea. Hay afinidades muchas veces por las cuales nosotros tomamos ciertas decisiones. Bueno, yo les estoy contando un ejemplo, pero hay situaciones en las cuales no nos alcanzamos a dar cuenta que hemos aplicado un sesgo. Y en ese sentido, o en esa situación, se habla de sesgos inconscientes, ¿no? Este caminito corto que hace mi cerebro, en el fondo, porque tiene una historia, una experiencia, información, y toma decisiones y opciones por las cuales de manera sesgada, ¿verdad? Actúa. Es difícil trabajarlos, pero no imposibles. El llamado aquí a los líderes y a las líderes es a tener conciencia de sesgos. Es decir, si vamos a ejercer una entrevista, hacer un trabajo anterior de unos 10, 15 minutos. Hay sesgos por afinidad, hay sesgo de género, me voy a concentrar bien en lo que voy a consultar. Aquí lo que hay que hacer es las mismas preguntas a todos, ¿verdad? Pasar por este proceso de entrevista de la misma manera, cosa de que aminorar o bajar la brecha de sesgos. Veamos el siguiente video para explicar un poco cómo actúa mi cerebro en materia de sesgos.
Bien, así es. Así que la invitación está hecha a tener o manejar, ¿verdad? La conciencia de sesgos y la inconsciencia de sesgos también. Por último, y la característica número 6 que debemos tener los líderes inclusivos, tiene que ver con la colaboración. Los líderes altamente inclusivos empoderan a las personas, así como aprovechamos y creamos los espacios, ¿verdad?, del pensamiento y de grupos diversos. Por tanto, nuestros equipos de trabajo van a colaborar siempre y cuando ellos sientan que han sido de alguna manera empoderados, si han sido visibilizados, ¿verdad? Si estamos aprovechando sus talentos y estamos generando conversaciones abiertas, ¿verdad?, en estos grupos diversos. La colaboración es una competencia que todos los líderes en general queremos, ¿no?, de nuestros equipos de trabajo. Por lo tanto, la invitación es a generar también estos espacios más colaborativos. Y el empoderamiento tiene que ver con que las personas también puedan tomar decisiones, con que las personas también tengan cierta autoridad, ¿verdad?, para poder tomar decisiones de menos complejas y muchas veces irlas empoderando a que también puedan tomar decisiones más complejas. Bien. Espero que en este espacio que vimos, estas características, de alguna manera ustedes hayan hecho este análisis o este autoanálisis de con cuáles yo las estoy experimentando, las he llevado a cabo, con cuáles ya voy en una etapa superior y en cuáles otras tengo que avanzar. Ahora vamos a dar un espacio de 20 minutos para descansar. Son las 11:08, ¿verdad? 18:28, ya cerca de las 11:30. Regresamos, no se vayan, pero les damos este espacio para que descansen, vayan a tomar agüita, un tecito, un café, hacer también, me imagino, dentro de los trabajos, cosas que están realizando, que son importantes también. Y volvemos en estos 20 minutos para la última parte, donde van a participar en una actividad. Muchas gracias, nos vemos entonces en un ratito más. Yo me quedo aquí, por cierto.